En aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Bueno, hermanos, el día de hoy de nuevo hacemos un pequeño paréntesis dentro de nuestra liturgia ordinaria por la memoria o la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Fiesta que, es verdad, como escuchamos en el Evangelio, hace fuerte alusión al acontecimiento de María al pie de la cruz y todo lo que este signo representa. Pero bueno, vayamos desde el comienzo. Sin embargo, aunque hacemos este pequeño paréntesis, el día de hoy de nuevo continuamos leyendo al apóstol San Pablo, en particular la carta a Timoteo que hemos estado escuchando a lo largo de estos días. Y bueno, recordarán cómo Pablo estaba bastante preocupado por la comunidad, para que ciertamente los rasgos y las características, en este caso de los pastores o quienes sirven al pueblo de Dios, ciertamente se refleje el rostro de Cristo. Si recuerdan, ayer escuchamos toda la serie de rasgos o características que de alguna manera tratan de enumerar o presenciar los elementos humanos que todo buen pastor, por así decirlo, debe de vivir. Sin embargo, no podemos negar que esto, aunque es una realidad que a todos nos importa, pues la primer responsable de ello debe de ser precisamente la Iglesia como institución. Y es ahí donde el día de hoy trata de evidenciar Pablo pues el significado tan grande que tiene el magisterio de la Iglesia, sobre todo en este ámbito. Hay muchas cosas que a lo mejor como seres humanos no comprendemos. Hay muchas cosas que como seres humanos cuestionamos a la Iglesia. Pero no perdamos de vista que la Iglesia está conformada, es verdad, por una realidad humana, pero la realidad divina siempre sigue latente. Por ello, en medio de estas situaciones difíciles muchas veces de la vida, aprendamos a confiar en nuestra Iglesia, que aunque como muchas veces hemos dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos, pero sin embargo se manifiesta evidente y claramente la obra de la misericordia de Dios en esta realidad. Por ello, insisto, hermanos, es importante aprender a confiar en nuestra Iglesia, porque al confiar en ella, insisto, no estamos confiando en seres humanos, estamos confiando en la gracia de Dios, que a pesar de nuestra realidad humana sigue escribiendo el camino de la salvación. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, insisto, escuchamos ciertamente este pasaje tan bello, tan significativo de María que está al pie de la cruz. Este pasaje como tal evidencia varios elementos. El primero que quisiera evidenciar pues es el carácter sagrado que tiene el sufrimiento para todos nosotros como cristianos, como seres humanos. No podemos negar que el hablar del dolor es una situación que a nadie nos agrada, pero también no podemos negar que el dolor tiene un carácter sagrado que deja marcado toda la realidad que estamos viviendo. Cuando nosotros asociamos cualquier situación de nuestra vida ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento, adquiere una significación completamente nueva. Pónganse a pensar, pero yo creo que a todos nos ha pasado como de repente, estando ante algún amigo, de repente se le hace alguna broma con algún carácter, pues a lo mejor pensando o diciendo sobre algún familiar difunto, y como estas situaciones, a veces las bromas dentro del contexto del sufrimiento y del dolor, no cae nada bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos entonces el carácter sagrado que tiene. Y el carácter sagrado del sufrimiento nos lleva a pensar que es algo que ni siquiera debemos de tocar, que solamente se debe de contemplar, y el contemplarlo le da una significación nueva a nuestra vida. Desde esta misma perspectiva podemos contemplar el acontecimiento del día de hoy. Pareciera ser algo ilógico que nosotros celebráramos el sufrimiento de María ante la cruz, pero no es tanto que celebremos, sino que contemplamos un misterio grandísimo, como en medio del dolor de su Hijo Jesucristo, pues no deja de pensar en nosotros. Pensemos, Cristo estaba literalmente sufriendo, estaba al pie de la cruz, estaba en la cruz con dolor, con sufrimiento, y lo único que hace es pensar en su madre,
que por una parte es evidente porque es su madre, pero también piensa en nosotros. ¿Cómo? Pues dejándonos a su madre como nuestra madre, como madre nuestra. Por ello insisto, en medio de este carácter tan sagrado que está, en este momento tan sagrado que está viviendo Jesús, le da una significación completamente nueva a nuestra realidad, a tal grado, insisto hermanos, que se convierte en un verdadero sacramento. Es el hecho de pensar que si María, estando al pie de la cruz de Jesús, no lo abandonó, sino que permaneció fiel, y no solamente eso, sino que en la fidelidad busca cumplir la voluntad de su Hijo, pues confiemos que en nuestros momentos de dolor y de sufrimiento, en ese carácter sagrado del mismo, Dios nunca nos dejará solos, mucho menos su madre, que cumple o que trata de cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, pues en un primer momento que nos ayude a confiar en nuestra iglesia, que insisto, aunque al frente aparece el rostro, la imagen de seres humanos, sin embargo, no perdamos de vista que es Dios quien la lleva en su caminar. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a ser conscientes del carácter sagrado que tiene el sufrimiento en la vida, pero sobre todo que nos ayude a entender que en medio de ese dolor y ese sufrimiento, Él está presente. Y presencia y el signo más claro de su presencia es precisamente su madre, que la ha dejado para que sea madre nuestra y para que en medio del dolor y el sufrimiento nos acompañe, permanezca y nos ayude a sostenernos siempre firmes en medio de las dificultades que pasamos.